Hola amigos de Poema Diario. Hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de Vladimir Mayakovsky. Este poeta ruso, nacido en Bagdati, gobernación de Kutaisi, Imperio Ruso, Georgia, el 7 de julio en el calendario juliano o el 19 de julio en el calendario gregoriano de 1893 y fallecido en Moscú el 14 de abril de 1930 con 36 años, poeta y dramaturgo ruso-soviético, una de las figuras más relevantes de la poesía rusa de comienzos del siglo XX. Era hijo de un inspector forestal. Tras la muerte de su padre en 1906, con 13 años, se trasladó a Moscú, donde estudió pintura. Mayakovsky nació, decíamos, en el pueblo de Bagdati, de Georgia. Bagdati es una ciudad ubicada en la región de Imericia, en Georgia Oriental, cuando Georgia formaba parte del Imperio Ruso, y durante la República Socialista Soviética de Georgia, su nombre fue cambiado por Bagdadí. En 1940 pasó a llamarse Mayakovsky, precisamente en honor a su hijo famoso, el poeta Vladimir Mayakovsky. En 1981, Bagdati fue ascendida a estatus de ciudad, y en 1990, ya con la caída del muro de Berlín en 1989 y con la caída de la Unión Soviética como régimen comunista, volvió a llamarse Bagdati. Se restauró su nombre original e histórico. La actividad política de nuestro Vladimir Mayakovsky se inició en el zarismo, o sea, antes de 1917. Se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Mayakovsky fue iniciador del futurismo ruso, iniciado por Filippo Tommaso Marinetti en Italia. El movimiento futurista fue un gran dinamizador de todas las vanguardias artísticas en el inicio del siglo XX, ¿verdad? Esa década tan dinamizadora en que muchos proyectos y muchas ilusiones de los científicos, las industrias, los países pretendían tomar cuerpo cuanto antes. Marinetti, el futurista italiano, visitó San Petersburgo y Moscú en 1910 y 1914. Evidentemente, Mayakovsky tuvo noticia de él, leyó su manifiesto, y así fue que en 1912, con David Burling y Belimir Hlebnikov, fundó el manifiesto futurista ruso llamado La bofetada al gusto del público. Hasta 1917 el movimiento dio numerosos frutos poéticos, plásticos y ensayos. Luego de octubre del 17, con la revolución de octubre, los postulados todavía coincidían, al menos formalmente, con los del movimiento futurista de Mayakovsky. Poco a poco los bolcheviques fueron marginando a los artistas de vanguardia hasta declararlos abiertamente enemigos del pueblo. El mismo comisario popular para la instrucción pública, un personaje de la primera hora, compañero de Lenin, Anatoly Vasilievich Lunacharsky, declaró en ese tiempo que el futurismo
es un crecimiento torcido del arte. Es la continuación del arte burgués con determinadas retorceduras revolucionarias. Ante este estado de cosas, Mayakovsky funda en 1923 el LEF, Frente de Izquierda de las Artes, con la intención de rescatar a los integrantes del futurismo y encauzarlos en una modalidad acorde con la revolución, más acorde con la revolución. La llamó el arte futurista al servicio de la revolución. El LEF reunió a un grupo de escritores, artistas y críticos de la vanguardia rusa, entre los que se encontraban el propio Mayakovsky, el realizador de cine Sergei Eisenstein, el dramaturgo Sergei Tretiakov y el pintor Alexander Rodchenko. En 1927, unos años después, Mayakovsky editó la nueva LEF, o sea, el nuevo Frente de Izquierda de las Artes, junto con el dramaturgo y fotógrafo Sergei Tretiakov, como signo de un nuevo giro en la teoría y en la práctica productivista. En ella se acuñó un nuevo experimento, la factografía, que proponía la fotografía documental como caballo de batalla para la clase obrera y que luego influyó en la filosofía de Walter Benjamin y Bertolt Brecht. La nueva LEF formaría un frente artístico común con otras publicaciones, como la revista de arquitectura constructivista que editaron Ginsburg y Alexander Besnin. Sin embargo, fue acusada de formalista, así que la nueva LEF tuvo que cerrar sus puertas en medio de disputas entre Mayakovsky y Tretiakov. Realmente el clima no estaba para las vanguardias, ¿verdad? En 1929, Mayakovsky se pasó al VAP, que era la Asociación de Escritores Proletarios, fomentada por el gobierno bolchevique, en donde todos los postulados artísticos anteriores eran condenados como basura burguesa. Mayakovsky se suicidó meses después, el 14 de abril de 1930. Realmente nadie puede saber los motivos de su muerte, aunque su desempeño en aquellos terribles años de ortodoxia y desprecio a los artistas de vanguardia por parte de los ortodoxos bolcheviques habrán hecho mella en su espíritu, a pesar de que su amor a la patria rusa y a la revolución desde 1917 fue constante. Vamos a leer un poema que ilustra magistralmente el estado de cosas que estamos narrando en esos últimos años, desde el 17 se puede decir hasta el 30, que puso fin a su vida Mayakovsky. Tenemos aquí una hermosa edición, Mayakovsky 1917-1930, por la editorial Alberto Corazón, colección Visor, 1973, Madrid, España. Traducción directa del ruso por José Fernández Sánchez. De aquí vamos a leer un poema de Vladimir Mayakovsky que se titula Conversación con el inspector fiscal sobre poesía. Y dice así: Ciudadano inspector, perdone la molestia. Gracias, no se preocupe, estoy bien de pie.
Vengo a tratar de un asunto delicado. El sitio del poeta en las filas obreras, junto a los que tienen tiendas y fincas, ha sido grabado y debo pagar. Usted me exige 500 por semestre y 25 por no declarar. Mi trabajo es semejante a cualquier otro. Mire, mis pérdidas, los gastos de mi producción y cuánto se invierte en los materiales. Usted, por ejemplo, sabe que es una rima. Si la primera línea, pongamos, acaba en atún, entonces en la tercera, repitiendo las sílabas, ponemos algo así como tacatún. Empleando su lenguaje, la rima es un cheque. Cóbrese el verso alternado, dice la disposición, y buscas la calderilla de sufijos y flexiones en la caja exigua de las declinaciones y conjugaciones. Intentas meter una palabra en la estrofa y como no entre, la fuerzas y se rompe. Ciudadano inspector, le doy mi palabra. El poeta paga caras las palabras. Empleando nuestro lenguaje, la rima es un barril de dinamita. La estrofa es la mecha. Se consume la estrofa, estalla la rima y la ciudad vuela como un verso. ¿Dónde encontrar, a qué precio, rimas que maten al primer estallido? Quizá solo queden unas 5 rimas sin estrenar en Venezuela. Y me lanzo a viajar, haga frío o calor. Me lanzo, trabado por anticipos y préstamos. Ciudadano, tenga en cuenta que el billete es de transbordo. La poesía toda es un viaje a lo desconocido. La poesía es como la extracción del radio. 1 gramo de producto por 1 año de trabajos. Por una palabra transformas miles de toneladas de mineral verbal. Pero qué abrasador es el calor de esas palabras comparadas con el chisporroteo de la palabra cruda. Esas palabras mueven millones de corazones durante milenios. Claro, hay poetas de calidad distinta. Algún poeta con destreza de manos saca como el malabarista el verso de la boca, de la propia y de la ajena. ¿Y para qué hablar de los castrados líricos? Ponen un verso ajeno y es feliz. Es otro robo y despilfarro entre los despilfarros que azotan al país. Estos versos y odas de ahora, que son aplaudidos a rabiar, pasarán a la historia como gastos accesorios, sobre lo hecho por nosotros, por 2 o 3. Consumes una arroba de sal y fumas un centenar de cigarrillos hasta extraer la palabra preciosa de las profundidades artesanas de la humanidad. Por eso, baje la suma del impuesto, quite de la imposición la rueda de un 0. 1,90, 100 cigarrillos. 1,60 la arroba de sal. En su encuesta hay un cúmulo de preguntas. ¿Ha viajado o no ha viajado? Y si en los últimos 15 años reventé una docena de Pegasos, ¿qué? Usted, póngase en mi caso, pregunta por criados y bienes. ¿Y si soy caudillo popular y a la vez criado del pueblo? La clase se expresa con nuestras palabras. Somos proletarios, propulsores de la pluma. La máquina del alma con los años se desgasta. Te dicen, estás pasado, fuera. Cada vez amas menos, te arriesgas menos, y el embate del tiempo golpea mi frente. Llega el más terrible de los desgastes, el desgaste del corazón y del alma. Y cuando este sol, cerdo cebado, se levante sobre el futuro sin pobres ni tullidos,
Yo ya estaré podrido, muerto en la cuneta, junto a una decena de mis colegas. Haga mi balance mortuorio, afirmo, seguro que no miento, en medio de los actuales bribones y pelotilleros. Seré el único con deudas impagables. Nuestro deber es tronar como una sirena de bronce, entre la neblina de los filisteos, entre el bullir de las tormentas. El poeta siempre es deudor del universo. Paga por el dolor intereses y multas. Soy deudor de los lampiones de Broadway, de vosotros, cielos de Bagdadí, del ejército rojo, de los cerezos de Japón, de todo sobre lo que no tuve tiempo de escribir. Al cabo, ¿para qué necesito este jaleo? Para disparar rimas y enfurecer con el ritmo. La palabra del poeta es su resurrección, su inmortalidad. Ciudadano burócrata, dentro de siglos, en el marco de la cuartilla, cogerán el verso y resucitarán el tiempo. Y surgirá ese día con inspectores fiscales, con brillo de asombros y hedor a tinta. Usted, habitante convencido del presente, saque en el comisariado de caminos un billete para la eternidad, calcule el efecto de mis versos y reparta mis ganancias en 300 años. Pero la fuerza del poeta no solo está en que le recuerden a usted y les dé un respingo. No, hoy también la rima del poeta es caricia y lema, bayoneta y látigo. Ciudadano inspector, pagaré 5, quitando los ceros detrás. Yo, por derecho, reclamo un hueco en las filas de los obreros y campesinos más pobres. Y si ustedes se imaginan que mi trabajo consiste en utilizar palabras ajenas, aquí tienen, camaradas, mi estilográfica, y escriban ustedes, si quieren. Vladimir Mayakovsky, qué lucha la tuya en un tiempo tan tremendo del siglo XX, en donde se decidió la fortuna y el destino de muchos países y pueblos. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, nuestro mundo y a la larga el mundo de todos. Vamos a ello. Gracias amigos por ver este vídeo.